Comunidad paranormal, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Espectrales. Me da mucho gusto saludarlos de nuevo, trayéndoles un video con más experiencias, más anécdotas, más encuentros con lo paranormal. Si quieren apoyarme, les agradecería que dejaran un like, su suscripción a este canal e incluso un comentario de apoyo. No saben cómo me ayuda eso. Sin nada más que agregar, comencemos con este episodio. Pónganse audífonos, apaguen las luces, que esto ya está empezando. Yo era adolescente en los 90s. En aquellos años fui a un viaje anual de acampada con toda mi familia. El campamento estaba en un lago. Nuestro sitio estaba como en una orilla. Había una zona de tierra que sobresalía en el lago cerca de nuestro sitio. Para llegar, tenías que caminar por unos senderos en una zona boscosa muy densa. Los senderos se abrían a un claro, y justo después había otra zona densa de árboles en el borde de esta especie de masa de tierra tipo península. Ese pequeño bosque en el borde caía en un acantilado que estaba a varios metros de altura. No podías acercar un bote al borde y subir a la tierra de esa manera, a menos que tuvieras equipo de escalada o algo así. Estaba con 3 de mis primos y habíamos puesto una manta en el pequeño claro entre los senderos y los árboles. Teníamos snacks y nuestro estéreo a pilas. Nos quedamos ahí todo el día, desde la tarde hasta la noche. Nadie se acercaba por ahí. Realmente no era un lugar para pasar el rato. Una de mis tías y su novio vinieron a vernos cuando todavía había luz, pero eso fue todo. Los dos caminaron hacia los árboles y anduvieron por ahí un rato antes de volver al campamento. Un par de horas después de que se fueran, el sol se había puesto por completo y estaba totalmente oscuro fuera. De repente, vemos una luz que se balancea entre los árboles. Nos quedamos como, ¿qué carajos es eso? Mientras lo observábamos, un hombre salió de los árboles con una linterna. Me aterroricé al instante porque esa pequeña arboleda era pequeña, y eso significaba que o se había estado escondiendo ahí todo el día o algo más que ni siquiera pudiera procesar en ese momento. Salió de los árboles y se dirigió directamente hacia nosotros. Llevaba un atuendo sacado directamente de los 70s, pantalones de pana acompañados con unos tonos marrones, un cinturón, una camisa abotonada con cuello metida por dentro de algún tipo estampado también de los 70s. Estaba congelado del miedo. Todos nos quedamos callados mientras se acercaba, sin decir una sola palabra. Se sentó en nuestra manta, sacó la mochila que llevaba y consigo una botella de vino. Preguntó que si queríamos. Mis alarmas estaban gritando por dentro de mi cabeza, pero lo único que mi cuerpecito de 14 años pudo hacer fue reírse incómodamente. Le dijimos que no, gracias. En silencio, sin protestar, volvió a meter la botella de vino en su mochila. Se puso la mochila, se levantó y empezó a caminar hacia los senderos que llevaban de vuelta a los campamentos. Esta es la parte más rara para mí y lo que me hizo perder totalmente el control del miedo. En lugar de caminar por el sendero, empezó a caminar directamente hacia la maleza y hacia aquellos arbustos. Literalmente, caminó a través de un arbusto muy enorme y espeso, pero fue muy raro. Nos quedamos sentados en silencio mientras observábamos y no movimos un músculo hasta que ya no pudimos oír el crujido de las ramas por sus movimientos. Cuando el bosque volvió a estar en silencio, empacamos todo rápidamente, nos tomamos de la mano y salimos corriendo por el sendero de vuelta a nuestro campamento. Encontramos a nuestros padres bebiendo y riendo alrededor de la fogata
Les preguntamos si habían visto a un hombre salir del bosque por ahí, pero de ellos dijeron que no. Luego como que lo dejamos pasar y nunca más hablamos de eso. Pero pienso en eso todo el tiempo. ¿Qué o quién carajos fue eso? Era tan sólido y real como cualquier humano que haya visto, pero su ropa y comportamiento eran cualquier cosa menos que normal. Aquella cosa, aquella experiencia, me persigue hasta el día de hoy y no sé qué era esa cosa. He tenido varias experiencias y sucesos extraños, pero muchos se pueden explicar como sueños o imaginación, ya que todos ocurrieron cuando era un niño. Pero hubo uno en particular que fue absolutamente aterrador y no fue el único que lo experimentó. Aunque los demás que lo vivieron solo lo escucharon y aún así trataron de echarme la culpa por estar jodiendo. Les contaré una historia de la casa de mis abuelos. Era una casa vieja y grande, y los dueños anteriores la habían dividido en una especie de dúplex raro para alquilar como múltiples residencias. Cuando mis abuelos la compraron, quitaron algunas de esas divisiones, pero no tapiaron algunos de los pasillos que llevaban desde el frente a las diversas secciones que se habían convertido en residencias individuales. Esto llevó a una casa con una distribución muy rara: pasillos circulares, ventanas a otras habitaciones, etc. La habitación donde esto ocurrió era la habitación reservada para los nietos que se quedaran con ellos en cualquier momento. Estaba en el segundo piso. La segunda puerta, desde las escaleras absolutamente aterradoras, extremadamente frías, oscuras y simplemente se sentían muy raras. Y al lado de la sala de televisión, que estaba conectada al baño de arriba, extra aterrador también, que también era un pasillo de alguna manera y conectado al otro lado de la casa, pasando por encima de las escaleras y entrando en el dormitorio de mis abuelos. Imaginen las escaleras subiendo y terminando en un largo pasillo recto con una rejilla en el techo para el ventilador instalado en el ático. La casa era anterior al aire acondicionado. A la derecha está la puerta de la sala de la televisión. A la izquierda está la puerta de su dormitorio. Y sobre la escalera está el baño, que, sin importar cuántas luces estuvieran encendidas, básicamente emanaba oscuridad en todo momento. La segunda puerta a la derecha de las escaleras es la habitación de los niños. En la habitación había una ventana que daba a la otra casa absolutamente antigua del vecindario, donde se podía ver la torre de agua desde la cama nido, que estaba colocada a lo largo de la pared, centrada en la ventana. La cama siempre estaba hecha con la cabecera más cerca de la puerta. A lo largo de la otra pared estaba aquel escritorio antiguo con una tapa que se podía guardar, que a veces lo estaba y a veces no. Cuando nadie en la casa lo tocaba, era puramente decorativo. A la derecha del escritorio había un armario con una puerta que nunca se quedaba cerrada, sin importar qué. Cuando alguien se quedaba en la habitación durante la noche, me metía en problemas mucho cuando un adulto entraba y lo veía abierto, y me acusaban de quedarme despierto toda la noche jugando con juguetes, lo cual nunca haría porque la siguiente característica lo hacía demasiado aterrador. A la derecha del armario había una ventana en la pared que daba a otra habitación. Estaba situada de manera que era visible desde la cama, aunque estaba en el extremo izquierdo de la pared, en lugar de estar en el centro o alineada con los pies de la cama. Tenía cortinas destinadas a evitar que vieras a través, pero a menudo los veía moverse y separarse cuando no había nadie de ahí. Y ocasionalmente pensaba que podía ver la cara de una niña asomándose. Así que esa era la distribución. Entras por la puerta del pasillo, miras a la izquierda, ves el escritorio contra la pared, un armario en la misma pared y luego la ventana en la esquina. Nada a la derecha, cama y ventana al exterior de frente. Cada vez que alguien se quedaba en esa habitación en particular, las cosas siempre se intensificaban y las sensaciones que tenían en la habitación cambiaban mucho.
A veces era un terror profundo y premonitorio. A veces era una ligereza caprichosa. Y a veces simplemente se sentía raro. Cuando yo estaba ahí, era miedo la mayoría de veces. No como el miedo genérico a la oscuridad. Era esta sensación abrumadora de peso y expectativa de lo que podría mantenerme despierto en la noche, siempre. La única forma que tenía de aliviarlo era abrir un poco, siquiera un poco, la ventana, pegar mi cara al mosquitero y respirar el aire exterior, y esperar a que el parpadeo de las luces de la torre de agua o de la torre de radio que había, o lo que fuera, pudiera captar mi atención y dejarme relajar un rato. Así que una noche estaba acostado en la cama. Esa extraña sensación de frío y abismo me invadió. Incluso la ventana no pudo ayudarme. Esta casa era muy vieja, construida a finales del siglo XIX o principios del XX. Cada vez que alguien caminaba literalmente por cualquier lugar, crujía. Y podía saber dónde estaba la persona simplemente por el sonido del crujido. El baño sonaba diferente al pasillo, que sonaba diferente a la sala de televisión, etc. Escuché lo que parecían pasos cerca del final del pasillo, opuesto a la escalera, entrando en la última zona de la puerta, hacia la habitación con la ventana que daba hacia la habitación de los niños. Miré hacia arriba y vi las cortinas de la habitación moviéndose, pero no como de costumbre. No era un suave susurro o una separación. Se estaba sacudiendo violentamente hasta que la barra de la cortina se cayó. Podías escuchar el sonido de la misma. No el sonido normal, sino el pleno sonido de la madera. Piensa en dejar caer un bate de béisbol en la acera, algo así. Podría haber jurado que vi el contorno de algo, así que inicialmente pensé que era mi abuela sacando algo del viejo escritorio de costura que guardaba ahí. Pero luego me di cuenta de que ella no estaría ahí arriba, en medio de la noche con las luces apagadas, y sus pasos siempre eran mucho más ligeros de todos modos. Empecé a escuchar pasos de nuevo, esta vez viniendo de la habitación del final, y grité. Pregunté que quién estaba despierto, y los pasos se detuvieron. Luego comenzaron de nuevo, pero no eran pasos normales, eran malditos golpes agresivos y rápidos. Algo estaba literalmente corriendo por el pasillo ahora. No había nada que pudiera hacer más que recurrir a la probada y verdadera escapada de esconderme bajo las mantas. Justo cuando metí la cabeza debajo del edredón y me encogí de rodillas en posición fetal, la puerta de la habitación de los niños, que estaba casi cerrada, pero entreabierta, se abrió de golpe. Y quiero decir, de golpe. Después de que se abrió, sentí el impacto de algo pesado estrellándose contra mi cama y sacudió todo el marco como un terremoto. De hecho, mi cabeza golpeó los elevadores de metal que actúan como el respaldo de la cama. Sabía que en cualquier segundo algo iba a arrancarme de las sábanas y estaría acabado. Pero no pasó nada. Casi de inmediato las luces se encendieron en el dormitorio de mis abuelos y ambos corrieron para ver qué estaba pasando. Tenía quizás 9 o 10 años en ese momento, así que no tenía palabras para describir lo que pasó. Pero tan pronto como entraron en la habitación, el frío y aquel peso opresivo del miedo desaparecieron. En última instancia, la puerta fue sacudida, como realmente sacudida. Lo que sea que la golpeó con tanta fuerza que la bisagra superior fue arrancada del marco por los tornillos y el pomo de la puerta perforó un agujero limpio en la pared. Abolló una parte. El marco de la cama también causó algunos daños a la pared y también a la ventana. Nunca vi lo que era, pero mis abuelos asumieron que era yo corriendo por el pasillo y saltando a la cama como un niño tonto. Pero si se detuvieran a pensar en ello, no hay forma de que yo estuviera haciendo eso. Soy el niño que era más propenso a mojar la cama que a salir al piso de arriba de esa casa después del anochecer. Y lo sabían. Ese lugar me aterrorizaba de verdad. Gracias por escuchar estos relatos. Nos vemos muy pronto, comunidad.